Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces ahora a desarrollar digamos, el tercer ítem de esta clase, que es el círculo de Moore, ¿no? Que es una herramienta gráfica muy importante en relación a los procesos de conformado plástico, pero quizás mucho más conocida en la resistencia de materiales. Bueno, en la imagen de esta transparencia lo que tenemos es lo que habitualmente se conoce como el cubo elemental. El cubo elemental, en realidad, lo que hace es representar el entorno de un punto P en el interior de una pieza, ¿no es cierto? Y, y bueno, y ese cubo se lo ubica en una posición, bueno, como es la indicada, en relación al sistema cartesiano X, Y, Z. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que la tensión resultante en un punto P y que está representada el sistema de tensión en ese cubo elemental, lo vamos a describir a través de 9 componentes. 3 tensiones que son longitudinales y 6 que son tangenciales. A las tensiones longitudinales las vamos a indicar con la letra sigma y a las tensiones tangenciales con la letra tau. Ahora, todo este sistema de tensiones puede ser reducido a solo 3 tensiones sigma si las direcciones que nosotros elegimos son las principales. Entonces se habla concretamente de tensiones principales. Y las más de las veces en los procesos de conformado plástico es necesario conocer el valor de estas tensiones principales. Otra idea importante es que las tensiones principales van a representar las tensiones máximas que se pueden encontrar en el interior de una pieza analizada punto a punto, ¿no es cierto? Concretamente, nosotros con los software de simulación por elementos finitos tenemos la posibilidad de conocer las tensiones en los nodos de la malla de elementos finitos según estas direcciones y bueno, perfectamente podríamos a través de esos datos trazar los círculos de Moore. Después vamos a ver para qué nos sirve trazar los diagramas o círculos de Moore. Con respecto a las tensiones tangenciales, podemos decir que siempre ocurren de a pares. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos la tensión tau y z, cuyo par es la tensión tau ZI. Y decíamos que como las tensiones tangenciales siempre ocurren de a pares, eso es así porque toda tensión de corte va a causar una tensión complementaria para que el material no rote o ese punto no rote, ¿no es cierto? O sea, evidentemente nosotros tenemos un cuerpo que está sometido a fuerzas exteriores y el cuerpo lo que hace es reaccionar a través de tensiones en su interior, siendo que esas tensiones van variando punto a punto y también en cada punto van variando en función de los planos que yo elija para determinar el valor de la tensión. Entonces, como las tensiones tangenciales son de a pares, finalmente podemos decir que de las 9 tensiones que se asocian a un punto, solo 6 son independientes. Es decir, tenemos 3 tensiones normales y, o longitudinales y otras 3 tensiones tangenciales.
Bueno, yo la verdad que no me quise meter en este tema que les voy a comentar ahora, porque bueno, se puede consultar en un libro, y es lo siguiente: establecer las tensiones principales resulta un problema complejo, ya que hay que resolver una ecuación de tercer grado, ¿no es cierto? Aunque en muchos casos la posición de al menos una de los planos principales es conocido. Entonces, si yo conozco una dirección principal, un problema que es de 3 dimensiones se transforma en un problema de 2 dimensiones. Y de esa forma, la posición de los dos planos restantes se pueden determinar del conjunto de planos que son perpendiculares al que yo conozco. Entonces, de esa forma se puede simplificar los cálculos de la teoría del trabajado mecánico. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a ver que dentro del trabajado mecánico, dentro del conformado plástico, son muy importantes los criterios de fluencia, que son unos criterios que nos permiten establecer cuándo un material ingresa en la plasticidad y cómo estos criterios pueden ser expresados en función de las tensiones principales, ¿no? Bueno, acá de nuevo tenemos nuestro cubo elemental, pero en este caso, este cubo elemental solamente está solicitado por las tensiones principales. Fíjense que acá solamente en esta cara de nuestro cubo elemental tenemos la tensión normal o longitudinal sigma 1, y lo mismo pasa, acá tenemos la sigma 3 y acá no se ve, lo tenemos acá en la vista de la derecha, tenemos la tensión sigma 2. Es decir, tenemos un cubo elemental sometido a las tensiones principales. Donde hay tensiones principales, no hay tensiones tangenciales, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros, a partir de conocer esas tensiones principales en un cubo representativo de un punto P del interior de una pieza, nosotros queremos establecer los valores de tensión longitudinal y tensión tangencial para un plano como el que está indicado acá, para un plano inclinado, un ángulo θ, y que ese plano es paralelo a la dirección de sigma 2. ¿Se entiende el planteo del problema? Me parece que no. Estamos en eso, profe. Bueno, les decía entonces, nosotros tenemos un cuerpo sometido a fuerzas exteriores. El cuerpo reacciona en su interior con un sistema de tensiones. El sistema de tensiones, que son esas 9 tensiones que hablábamos en cada punto, va variando de punto a punto. En cada punto, depende cómo nosotros elijamos los planos, puede pasar que determinemos, conozcamos las direcciones correspondientes a las tensiones principales. En los planos donde están aplicadas las tensiones principales no hay tensiones tangenciales. Por eso, en el cubo que está en la izquierda de nuestra transparencia, solamente hay tensiones principales. Yo me olvidé de comentar algo muy importante, es que las tensiones principales, y esto yo les diría que es universal, su designación siempre es sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Correcto? Siendo la sigma 1 la mayor y la sigma 3 la menor de las tres. Entonces, ahora viene alguien
y lo que hace es, ese cubo que está en equilibrio, lo corta con un plano como el que está marcado con ese ángulo de inclinación θ, y lógicamente que ese sistema que estaba en equilibrio, si yo lo corto con un plano, evidentemente sobre ese plano, para que se conserve el equilibrio, van a tener que actuar una tensión sigma que va a ser normal a ese plano, y va a tener que actuar una tensión tangencial contenida en ese plano, porque evidentemente en relación a un punto solamente hay tres direcciones principales. Por eso sí o sí en este plano inclinado va a tener que haber una tensión tangencial. ¿Correcto? Entonces lo que yo quiero ahora es establecer la condición de equilibrio entre estas tensiones sigma normal y tau tangencial con relación a las tensiones principales que teníamos asociadas a nuestro cubo elemental. Eso es lo que nos vamos a plantear, una condición de equilibrio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las tensiones nosotros las tenemos que asimilar a presiones. O sea, si yo quiero calcular una fuerza a través de una tensión, tengo que multiplicar la tensión por la sección sobre la cual está aplicada. ¿Se entiende? O sea, si yo, por ejemplo, quiero saber qué fuerza hay sobre esta cara del cubo, tengo que multiplicar sigma 1 por diferencial I y por diferencial Z. ¿Está bien? Entonces, como la tensión son newton por milímetro cuadrado, si yo multiplico por diferencial Z, que son milímetros, y por diferencial I, que son milímetros, milímetro por milímetro, milímetro cuadrado, sobre milímetro cuadrado se va y me queda una fuerza Newton. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces Sí. lo que vamos a hacer es un equilibrio de fuerzas, no de tensiones. ¿Sí? Vamos a hacer un equilibrio de fuerza como si estuviéramos trabajando en estática. Lo único que estamos haciéndolo desde una mirada interior del cuerpo que está sometido a fuerzas exteriores. Estamos viendo la reacción interior de ese cuerpo sometido a fuerzas exteriores. Entonces, vamos a, por ejemplo, empezar con la tensión normal sigma, ¿no? La tensión normal sigma está aplicada, déjenme que voy a borrar acá, la tensión, ¿por qué se me borró? Bueno, increíble. La tensión sigma está aplicada a este plano inclinado, ¿no? Sí, Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, tengo que multiplicar a sigma por este lado es diferencial I, el de abajo. Entonces acá tengo sigma por diferencial I, ¿sí? Y el otro lado, que sería la diagonal de este triángulo, es diferencial Z sobre el coseno de θ. Entonces acá tengo, de este lado de la igualdad, en la primera ecuación, tengo la fuerza aplicada sobre esta cara del plano inclinado, pero la fuerza debido a la tensión normal. ¿Está bien? Sí. Bueno. Sí. Eso tiene que ser igual a lo que yo tenía previamente. Lo único que tenía previamente yo. Tenía las tensiones sigma 1 y sigma 3. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que descomponer las tensiones sigma 1 y sigma 3 en la dirección de sigma.
¿Cuál es la dirección de sigma? No sé por qué no se borra esto. Ah, no se borró. Bueno, no sé. La dirección de sigma es esta, ¿no? La del propio vector. ¿Sí? Entonces, vamos por sigma 1, por ejemplo. Sigma 1 está aplicada a qué cara? A una cara que tiene diferencial i por diferencial z, ¿no? Pero para que me quede alineada, yo la tengo que proyectar sobre la recta de acción de sigma. Para proyectarla, la tengo que multiplicar por el coseno de tita. ¿Está bien? Me parece que no. Sí. Sí, sí, profe. Bueno. La otra tensión que tengo es la tensión sigma 3. ¿No es cierto? Con la tensión sigma 3 tengo que hacer lo mismo. La tengo que proyectar. O sea, la tensión sigma 3 es como que extienda su recta de acción y la tengo que proyectar sobre la recta de acción de sigma. Si acá me apareció un coseno, de este lado me tiene que aparecer un seno. Eso es así. ¿Y qué sucede? La superficie, el área de aplicación de sigma 3, fíjense que es un área chiquita porque tiene una base igual a diferencial i, pero este cateto cortito es diferencial z tangente de tita. ¿Qué es lo que me queda acá? Sigma 3 por diferencial i por la diferencial z tangente de tita, que es esto que está acá, y como acá multipliqué por el coseno, en esta voy a tener que multiplicar por el seno. ¿Sí? Si se hace un análisis similar, yo puedo llegar a la ecuación de abajo, que lo que va a cambiar en realidad es que esta ecuación, lo que yo quiero trabajar es la tensión tangencial, porque en el primer caso lo había hecho sobre la tensión longitudinal o normal. O sea, esta primera ecuación responde a la tensión normal y la segunda a la tensión tangencial. Yo en todo caso no sé si me quisiera enroscar mucho con este tema, así que en todo les pediría que Profe, después... Sí, perdón. sí, a mí lo que no me queda muy claro es el tema de los signos. ¿Por qué tiene un más en la primera y un menos en la segunda? Porque yo, por ejemplo, le hubiera puesto menos en la primera, pero en el primer término de repente. Como que no entendí muy bien eso. A ver. Bueno, mira. Digamos, la condición de equilibrio es una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, vos te podés plantear la condición de equilibrio, suponete, como la sumatoria de fuerzas según el eje sigma igual a 0, ¿no? O podés decir que la fuerza que genera sigma tiene que ser igual a la fuerza que generan sigma 1, sigma 3 en la dirección de sigma. Así está planteado el problema acá abajo. Entonces, de este lado de la igualdad, vos tenés sigma apuntando hacia la derecha, por decirlo de la pantalla. Como nosotros no lo pusimos toda la sumatoria igual a 0, sino que pusimos la fuerza que genera sigma es igual a la sumatoria de las fuerzas que generan las tensiones principales. Si vos te fijás, por ejemplo, la sigma 1 apunta en sentido contrario a sigma, por eso está positiva acá.
Y la sigma 3, cuando vos la traes acá, es muy difícil dibujar, y la proyectás sobre la dirección de sigma, también te queda apuntando en sentido contrario, por eso está positiva también acá. El signo negativo acá abajo surge de que te queda en el mismo sentido la sigma 3 que la tau. No sé si se entendió. Ah, ahí está, no, está bien, está bien. Lo había entendido al revés, profe. Yo pensé, donde iba más, para mí iba menos, y donde iba menos iba más. Ahí lo entendí, o Pero sea, si se es ve por qué opuesto, sí, sí, ahora lo entendí, la pero sumatoria de yo todas al las fuerzas... principio lo veía opuesto y pensé que era menos, pues pensé que tenía que ser, como lo pensé como una igualdad. Sí, Entonces ahora creo que sí, que lo entendí. la Y ecuación claro, que nosotros aplicamos básicamente fue así. Sumatoria de fuerzas. Yo lo pondría según la dirección de sigma es igual a 0, ¿no? Y la otra sería sumatoria de fuerzas según la dirección de tau igual a 0. Pero las ecuaciones que están escritas acá abajo no están escritas así. Está escrita la fuerza que genera sigma o ya tau está igual, despejado. ya está despejado, sí. Ujú. ¿Está Sí, bien? sí, ahí lo entendí, profe. Bueno, Gracias. no, por nada. Es difícil igual. Bueno, yo lo que les estaba diciendo que, bueno, después en todo caso, mírenlo con tranquilidad. Vamos a pasar a la transparencia siguiente. Lo que va a suceder es que los diferenciales van a aparecer, fíjense que acá tenemos diferencial y, diferencial z, diferencial y, diferencial z. O sea, los diferenciales desaparecen y después cuando pasemos el coseno de tita de este lado, bueno, acá nos va a quedar coseno cuadrado de tita. Acá la tangente es seno sobre coseno. Entonces, cuando este coseno lo pasamos de acá, se simplifica con el de abajo de la tangente y nos queda seno cuadrado de tita, ¿correcto? Que es lo que está escrito acá en la ecuación 28. Sigma es igual a sigma 1 coseno cuadrado de tita más sigma 3 seno cuadrado de tita. ¿Está bien? La ecuación 28 surge de la primera de la transparencia anterior. Y la 29, que corresponde a tau, es la fórmula que surge de la segunda ecuación de la transparencia anterior. ¿Sí? Sí, sí, profe, sí se entiende. Bueno. Bueno, acá yo me salté un paso que en el apunte está explicado, porque bueno, me parecía un poco tedioso y la verdad que no aporta demasiado, pero haciendo uso de unas identidades trigonométricas, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es escribir tau y sigma en función del ángulo 2θ. Entonces, hay unas entidades trigonométricas que relacionan el coseno cuadrado, el seno cuadrado y el seno tita por coseno de tita con el seno de 2θ y el coseno de 2θ que están indicados en verde acá en la ecuación 32 y 37. Entonces, aplicando esas identidades trigonométricas, se puede llegar a estas ecuaciones de tau y sigma. Si en la segunda, en la 37, este término lo paso de este lado, ¿no? Me va a quedar sigma menos paréntesis, por ejemplo, sigma 1 más sigma 3 sobre 2, igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 por coseno de 2θ, ¿sí? Entonces, si yo tomo la 32 y la 37 con esta modificación que les acabo de comentar, elevo ambas al cuadrado y las sumo miembro a miembro, vamos a llegar a la ecuación 41. Todo este proceso que yo estoy intentando decirles acá
está explicado paso por paso en el apunte. Esta ecuación, si ustedes se recuerdan, de álgebra, es una ecuación de una circunferencia, ¿no? Porque tendríamos un eje sigma, un eje tau, el centro en sigma está corrido de lugar, está corrido una distancia que es el promedio de sigma 1 más sigma 3, que es este centro concretamente. Y bueno, esta diferencia sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 al cuadrado no es otra cosa que el radio de la circunferencia, ¿sí? O sea, esta ecuación 41 es de la forma sigma menos alfa, cerrar paréntesis, al cuadrado más tau al cuadrado igual a r cuadrado. Esta expresión es la expresión correspondiente al círculo de Mohr, que bueno, está representada gráficamente en esta transparencia. A la derecha concretamente tenemos el círculo de Mohr. Fíjense, eje horizontal es el eje sigma, eje vertical el eje tau de tensiones tangenciales. ¿Dónde está el centro de la circunferencia? En esta coordenada, en sigma igual a sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Ahí tenemos el centro. Y el radio, ¿a qué es igual? Es sigma 1 menos sigma 3, ¿no? Dividido 2. Si es dividido 2, tengo el radio. Entonces, acá tenemos la representación gráfica correspondiente a la ecuación 41. ¿Qué son las tensiones sigma 1 y sigma 3? Son las tensiones principales, sigma 1 la mayor, sigma 3 la menor. ¿Sí? Y al estar sobre el eje de sigma, y como ya habíamos visto y habíamos definido, en aquellos planos donde hay tensiones principales, no hay tensiones tangenciales. Y claramente se ve que los valores de sigma 1 y sigma 3 están plantados, están trazados, están dibujados sobre el eje sigma. Los valores verticales corresponden a los valores de tau. O sea, si yo tuviera una tensión en un punto que estuviese acá, bueno, tendría este valor de tensión tangencial. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Bueno. La ecuación más general es interesante que esté planteada en términos de una posición arbitraria de la tensión, que podría corresponder a la del punto A, por ejemplo. Entonces, para el punto A, el valor de sigma, o sea, este sigma, vamos a poner acá sigma A, ¿no? Disculpen, me cuesta horrores escribir ahí. Sigma A sería sigma 1 más sigma 3 sobre 2, o sea, la posición del sigma, del centro, más el radio por, ¿qué sería? Por el coseno de 2 tita. Y acá tenemos el valor correspondiente a sigma A, o sea, toda esta suma que tenemos acá abajo. O sea, esto no es otra cosa que sigma A, ¿sí? Y la tensión tangencial correspondiente al punto A, bueno, va a ser el radio, pero en este caso multiplicado por el seno de 2 tita. Eso es para un punto arbitrario de la circunferencia de Mohr, del círculo de Mohr. ¿Está bien? Me parece que son muchas cosas para un día, ¿no? Está bueno, profe, pero también sí es como mucho porque es como analizar puntillosamente todo, pero está bueno eso, aunque sí.
Por lo menos para mí es como mucho, mucho. Bueno, sí, me imaginaba. Las primeras dos clases van a ser un poco densas. Y por eso yo ya les anticipé que quizás el punto más interesante es el 9, ¿no? Pero bueno, es como que uno tiene que hacer todo un recorrido para poder llegar ahí. Bueno, vamos a seguir. Por lo menos hemos presentado desde el punto de vista matemático a través de una ecuación y desde el punto de vista gráfico el círculo de Moore, que no hace otra cosa que representar la relación de tensiones tangenciales y tensiones tangenciales tau y tensiones longitudinales sigma en un punto de una pieza. Y en función de que yo vaya variando el ángulo, ¿no es cierto?, de ese plano inclinado, fíjense que acá esto es tita, acá es 2 tita el valor, ¿no es cierto? En función de que yo vaya variando la posición del ángulo inclinado, bueno, tendré los distintos valores de tensión sigma y tau asociados a cada plano inclinado en relación a la posición de el cubo elemental que estaba puesto en el punto P. Bueno, vamos a hacer un problema muy sencillo y por ahora me van a tener que aceptar alguna cuestión que más adelante la vamos a desarrollar con más profundidad, ¿no? El problema, el enunciado del problema dice que tenemos un material rígido plástico. ¿Qué quería decir que teníamos un material rígido plástico? ¿Cómo era su diagrama de tensión de formación? Era una recta horizontal paralelo al eje de la deformación. ¿Se acuerdan? Sí, con un valor que era y constante que era I. Así es, así, tal cual. En donde esto es la Y mayúscula o así. Bueno, lógicamente que esto es sigma y esto es epsilon, ¿no? Entonces, la tensión de fluencia de un material ideal rígido plástico en compresión plana es de 600 newton por milímetro cuadrado. Si un bloque de este material es sometido a una compresión hidrostática de 450 newton por milímetro cuadrado, ¿qué tensiones principales lo harán entrar en fluencia? El círculo de Moore nosotros lo podemos plantear dentro del rango elástico o dentro del rango plástico. Cuando lo planteamos del rango plástico, el radio, o lo que sería mejor decir 2 veces el radio concretamente, pasa a ser la tensión de fluencia Y mayúscula. Eso ya se va a ir comprendiendo conforme vayamos avanzando en los temas, ¿no? Entonces, si me aceptan eso, que el radio de nuestra circunferencia, que el diámetro de nuestra circunferencia es igual a la tensión de fluencia, quiere decir que el radio va a ser la mitad de 600, o sea, 300 newton por milímetro cuadrado. Los materiales entran en fluencia normalmente debido a las tensiones tangenciales. Y hay una relación entre la tensión tangencial de fluencia y la tensión, la tensión de fluencia, la Y, tal que, según, una de las teorías, uno de los criterios de fluencia, la tensión Y es 2 veces la tensión tangencial, y a esa tensión tangencial se le indica con la letra K, que es la que está en este diagrama.
Entonces, si nosotros decimos que el diámetro de la circunferencia es igual a la tensión de fluencia y la tensión de fluencia son 600 newton por milímetro cuadrado, el radio del círculo de Mohr será 300, con lo cual la tensión tangencial será de 300 newton por milímetro cuadrado. Cuando hablamos de la presión hidrostática, hablamos de la presión promedio que tenemos entre la sigma 1 y sigma 3. Hablar de presiones hidrostáticas, de compresiones hidrostáticas, quiere decir que nosotros tenemos todo el círculo de Mohr del lado izquierdo del cero, porque estamos haciendo compresión, tenemos tensiones negativas, ¿sí? Por eso acá tenemos la tensión, bueno, está indicada la sigma 3, la sigma 2, que es la que corresponde al centro, y la sigma 1, la más externa. Entonces, sigma 2, lógicamente, va a ser el promedio de sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Pero como en el enunciado nos está hablando de la compresión hidrostática, y la compresión hidrostática es esa presión promedio, el centro está ubicado a 450 newton por milímetro cuadrado del origen O. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo 300, voy a tener una sigma 3 de menos 150 newton por milímetro cuadrado, y para el otro lado, si acá tengo 450 y le tengo que sumar 300, voy a tener una sigma 1 de menos 750 newton por milímetro cuadrado. Es decir, que a partir de conocer la tensión de fluencia y de este dato del problema respecto de un valor de compresión hidrostática, podemos determinar los valores de las tensiones sigma 1 y sigma 3, dos valores de tensiones principales. Bueno. Vamos ahora a referirnos a lo que es el comportamiento mecánico en el rango plástico, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros la materia se llama conformación plástica. Entonces, para poder discutir el comportamiento mecánico de un cuerpo en el rango plástico, necesitamos contar de los siguientes elementos. O sea, tenemos que desarrollar todos estos elementos: las ecuaciones de equilibrio estático, las ecuaciones de compatibilidad, las condiciones de borde, es decir, a qué esfuerzos está sometido el cuerpo y cómo ese cuerpo está, digamos, vinculado. En cuarto lugar, las relaciones de tensión de formación en el rango elástico, luego los criterios de fluencia y por último las relaciones tensión de formación en la zona plástica. De estos 6 puntos nosotros solamente vamos a trabajar los que están en negrita, que son los de nuestra mayor necesidad. Bueno, yo les decía, otra vez volvemos sobre nuestro cubo elemental, ¿no es cierto? En el interior del cuerpo, decíamos que el cuerpo reacciona con tensiones frente a los esfuerzos externos, y lógicamente que esas tensiones van variando en forma incremental, ¿no? Vamos a, por ejemplo, en esta cara trasera del cubo, acá tenemos una tensión normal sigma z, ¿sí? Ahora, en la cara paralela que está a una distancia igual a diferencial x, vamos a tener que el valor de sigma z se incrementó en una cantidad diferencial sigma
z respecto de x por diferencial x, para que todo esto me quede homogéneo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, yo tengo un incremento de la tensión entre una cara y la sucesiva paralela, distanciada ambas entre sí, una cantidad igual a un diferencial x, porque estas caras son perpendiculares al eje x. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, en este cubo elemental, los vectores que están trazados en línea punteada corresponden al estado inicial y los que están trazados en línea continua corresponden al estado incrementado. Entonces, a partir de este cubo elemental, lo que nosotros vamos a hacer es empezar por el primer punto que habíamos mencionado, con el cual nosotros queríamos aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. ¿Me siguen? Más o menos, profe. Más o menos. ¿Dónde nos quedamos? La diferencia de lo que estábamos usando recién, cómo interpretar estado inicial con estado incrementado. A ver, yo creo que lo que nosotros tenemos que imaginarnos es como si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar en el interior del cuerpo y pudiéramos ver cómo los puntos del cuerpo reaccionan, cada punto del cuerpo reacciona con un sistema de tensiones que está asociado a él, que va a variar en forma continua de punto a punto. Y bueno, la reacción estará dada en función de su posición y de los esfuerzos externos y del material con el cual esté fabricada esa pieza, ¿no? Entonces, si yo de todos los puntos, de los infinitos puntos que están en el interior del volumen de una pieza, yo tomo un punto en particular y a ese punto lo rodeo con un cubo infinitesimal, el cubo tiene, digamos, tiene 6 caras, ¿no es cierto? Tiene 6 caras. Si nosotros de momento restringimos el análisis a 2 caras, siendo que esas caras son ambas perpendiculares al eje X, por eso yo marqué esta cara trasera, o podría ser cualquier otra, ¿no? Podríamos haberlo hecho con otra. Entonces, en esta cara, nosotros tenemos asociada a esa cara una tensión normal sigma z. Pero en la cara paralela que está por delante del cubo, en la cara paralela a la anterior, que ya no está exactamente en el mismo lugar, sino que está un diferencial de x más adelante, evidentemente que la tensión va a ser diferente. ¿Cuán diferente va a ser? Va a ser la tensión que tenía en la cara inicial, en el estado inicial, más un incremento de tensión. Ese incremento de tensión es el que está representado por el término que viene después del sumando. Acá hay una suma, ¿no? Acá tenemos el sigma z, que es el mismo que estaba acá, más un incremento. O sea, por eso está escrito como la derivada parcial de la tensión sigma z respecto de x. ¿Por qué respecto de x? Porque este plano de adelante está separado del anterior una distancia igual a diferencial x. Entonces, un incremento, una derivada parcial, un incremento de sigma z respecto de x multiplicado por el diferencial x. ¿Sí? Y eso pasa con todas las tensiones. Entonces, si seguimos otra transparencia más y vamos a trabajar con las ecuaciones de equilibrio, es decir, que toda la sumatoria de fuerzas en X sea 0, que toda la sumatoria de fuerzas en Y sea 0 y toda la sumatoria de fuerzas en Z sea 0,
Bueno, nosotros, por ejemplo, podríamos trabajar con la primer condición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver todos los vectores que están orientados en la dirección X. Lógicamente, la tensión normal, el sigma X, vamos para atrás. Lo que vamos a hacer es trabajar con cada uno de los, sobre cada uno de los ejes, sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, y lo que vamos a hacer es proyectar toda la sumatoria de la fuerza. Ahora yo me doy cuenta que cometí un error. Esto, yo lo que pasa es que no se ve bien. Esta es X, ¿no? Y acá es, sí, acá lo mismo, acá es sigma X, ¿no? Porque las sigmas son paralelas a los ejes X. Discúlpenme que yo me confundí ahí, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar en esa dirección, en la dirección del vector paralelo al eje X. O sea, vamos a considerar esta tensión normal y estas tensiones tangenciales. Esta que está acá, la que está acá abajo, todas aquellas que sean paralelas. Entonces, vamos a tener la sigma X en la cara de adelante, la sigma X, más la derivada parcial de sigma X respecto de X por el diferencial de X. Esa tensión está aplicada en esta cara y esta cara tiene este lado que mide diferencial Z, ¿no es cierto? Este lado es diferencial Z, es la altura, y este otro lado, ¿cuánto mide? Mide diferencial Y, ¿sí? Entonces, volviendo, tenemos la tensión incrementada multiplicada por el área, ¿correcto? Después me va a parecer negativo una expresión parecida, pero donde no va a estar este término, que es este que está acá. Y este va a estar restado porque es el estado inicial, ¿sí? ¿Me siguen por lo menos con la tensión normal? Sí, sí, profe, Sí, sí. sí, Bueno. Ahora, vamos al segundo término. Ven que dice tau zx, ¿no? Acá. Tau zx. Este que está acá. Tau zx. Vamos al gráfico anterior. Busquemos la tau zx. La tau zx es esta. Que lógicamente esta tensión tangencial es paralela a la sigma x, porque nosotros estamos sumando todas las fuerzas que son paralelas al eje x, que lo vuelvo a remarcar acá. Yo tengo su estadio inicial en la cara inferior, su estadio incrementado en la cara superior, ¿sí? Entonces acá tengo tau zx más la derivada parcial de tau zx respecto de z, porque entre esta cara y la superior tenemos una distancia en z multiplicado por diferencial z. Volvamos acá. ¿Qué es lo que está escrito acá? Acá está el estado incrementado. Multiplicado por el área donde está aplicado. Volvemos de nuevo para atrás. El área donde está aplicado es, este es diferencial y, este largo, y este otro es diferencial x. Entonces, si pasamos a la transparencia que sigue, acá tenemos diferencial x, diferencial y. En el estado sin incremental, en la cara de abajo, vamos a tener el mismo término, pero sin esto. Es este que está acá. ¿Se ve? sí se ve. Y bueno, finalmente, perdón,
Ah, no, pensé que alguien hablaba. Finalmente vamos a tener una tercera tensión, en este caso otra tensión tangencial, que es la tau Ix, que acá estamos viendo en la cara trasera la que está sin incrementar y en la cara delantera la que está incrementada. ¿Sí? Estos vectores también son paralelos a la dirección del eje X. Y bueno, nos va a quedar algo del mismo modo. Con lo cual, finalmente, lo que va a pasar es que lo único que nos va a quedar es lo que yo taché, las derivadas parciales. O sea, solamente nos van a quedar estos términos, porque sigma x por diferencial y por diferencial z, acá lo tengo igual pero con negativo. Entonces se me va a cancelar. El tau zx diferencial y diferencial x también lo tengo acá abajo. Se me va a cancelar. Y me van a quedar para el eje x, sumatoria de fuerzas en x igual a 0, me va a quedar que la derivada parcial de sigma x respecto de x, más la derivada parcial de tau y x respecto de y, más la derivada parcial de tau zx respecto de z es igual a 0. Si yo repito la misma secuencia para los otros ejes, es decir, para el eje y y para el eje z, tengo las tres ecuaciones de equilibrio estático, que están formadas en total por 9 componentes. ¿Está bien? Sí, sí, por ahí lo que dijo un compañero en el chat es que por ahí las letritas del cubo se ven chiquitas y por ahí se complica la comprensión también por eso. Tienen razón, tienen razón. La verdad que eso debería haberlo, le tendría que haber pedido a alguien que me lo dibujase, porque sí, de hecho hasta yo me equivoqué porque no se ve la letra. Sí. Pero bueno, es cuestión de repasarlo también. Y ahora yo Sí, estoy cayendo en la cuenta que hubo algo importante que yo nunca les dije, que es lo siguiente. Se me pasó. Fíjense, las tensiones normales vieron que tienen un solo subíndice. O sea, nosotros tenemos sigma x, sigma y, sigma z, ¿no? O sea, la tensión normal solamente lleva un subíndice que corresponde al eje al cual es paralelo. ¿Se entiende? Sí, esto que tiene que ver, profe, por el tema de que por qué Tau tiene dos. Claro, a eso iba, ¿no? Vamos a ver el tau, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo acá del tau. No sé, vamos a suponer la tau zx, que la tenemos, vieron que está acá abajo la tau z. Esta es tau zx. Bueno, el primer subíndice se le da porque esta tensión está contenida en un plano que es normal a z. Y el segundo, la x, es porque el vector es paralelo al eje x. O sea, el primero corresponde a la normal al plano donde está contenida la tensión tangencial y el segundo corresponde al eje cartesiano al cual esa tensión tangencial es paralela. Por eso siempre las tensiones normales tienen un subíndice o longitudinales y las tensiones tangenciales tienen dos subíndices. Me había olvidado de comentarles eso. Profe, no se podría ver también, porque yo me estaba imaginando más como la especie de que en un plano, que no es el X, sino un plano perpendicular, funcionaría como el vector, como una especie o vector de cómo se comporta ese plano en frente a deformación. Ah, yo me imaginaba como algo así. ¿Pero a qué te referías vos?
como decir que tau representaba lo que era el diferencial X, la distancia, como decir que no me sale el nombre, no es el vértice, tiene un nombre, que es la unión de los planos, como decirte cómo funciona esto, es que estirándose para dar la atención. no es un tema geométrico, es unas son tensiones normales al plano y las otras son tensiones contenidas en el plano. Por eso se habla de tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿no? Ahí está más fácil, ahí ya noto tensiones contenidas. Claro, las tensiones tau están, digamos, contenidas en el mismo plano. Eso lo... Y bueno, y tienen estos dos subíndices por lo que les decía, ¿no? Porque bueno, un plano, el plano superior del cubo, por ejemplo, ¿a qué eje es perpendicular? La cara de arriba del cubo. ¿A qué eje es perpendicular? A Z. A Z. Entonces, bueno, una tau que esté contenido ahí, bueno, va a tener un subíndice, el primer subíndice es Z. Y según sea la tensión tangencial, porque ven que hay dos tensiones tangenciales, ¿no? Tenemos una y tenemos dos. Según la tensión tangencial sea paralela a X o paralela a Y, el segundo subíndice será X o Y. Entonces tenemos tau ZX, tau ZY, que no se ve bien acá, como me decía uno de ustedes recién, pero bueno, acá tenemos la tau ZY. Posiblemente lo que tendría que hacer es esta imagen, y en vez de no complicarla tanto, trabajar con un solo sistema, y bueno, y hacer más grandes las letras, porque la verdad que no se ven. Bueno, yo la verdad que soy consciente que, bueno, no son temas fáciles lo que estamos explicando, que bueno, que va a requerir que, bueno, ustedes lo vuelvan a mirar y, bueno, me pregunten, pero en la medida que vayamos avanzando, yo creo que, bueno, van a aparecer otras cosas que van a ayudar a esclarecer un poco puntos anteriores que se fueron viendo, ¿no? Es como que nosotros estamos construyendo algo en realidad. Y después, bueno, cuando estemos más avanzados, quizás mirando para atrás entendamos más fácil algunas cosas que ahora nos cuesta, ¿no? Ok, profe, vamos a ir aprendiendo en el camino. Bueno, vamos a continuar con el comportamiento mecánico en el rango plástico. Yo creo que en algún momento les dije que son muy importantes los criterios de fluencia, porque los criterios de fluencia los vamos a aplicar para poder determinar los esfuerzos de conformado plástico en los distintos procesos que nosotros vamos a analizar. Y entonces para esto necesitamos desarrollar en principio, las relaciones entre las tensiones y deformaciones en el rango elástico, que de aquel listado de 6 cosas es el punto 4, ¿no? Entonces, en el campo elástico y para un estado uniaxial significa un estado de tensión en donde hay simplemente, por ejemplo, o una tracción o una compresión. O sea, estoy traccionando una probeta o estoy comprimiendo una probeta. Estado uniaxial, ¿no? Dentro del límite elástico hay una proporcionalidad entre las tensiones y deformaciones, que bueno, eso ya ustedes lo conocen, está representado por la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la tensión es igual al módulo de Young o el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. O sea que de allí nosotros podemos despejar el valor de la deformación.
La deformación será entonces el cociente entre la tensión, el módulo de Young o el módulo elástico. ¿Y qué es lo que nos dice la experiencia práctica? Que simultáneamente con la aparición de epsilon x, es decir, si yo tomo una barra y la tracciono, la estoy alargando en un sentido, pero también estoy produciendo una deformación en sentido longitudinal, pero también estoy produciendo deformaciones de signo contrario en las direcciones transversales. ¿No es cierto? O sea, vamos a suponer que el eje de tracción de la barra sea X. Si yo tracciono la barra en el sentido de los otros dos ejes Z e Y va a tender a reducir de dimensión, tanto más cuanto mayor sea la carga que yo aplique. Y la relación entre esas deformaciones y el valor de epsilon x está dado por el módulo de Poisson, o también llamado módulo transversal. ¿Qué quiero decir? Que epsilon y es igual a epsilon z, y estas dos se pueden calcular con menos, porque bueno, tienen el signo contrario a epsilon x, menos nu por epsilon x, o menos el coeficiente de Poisson por epsilon x, con lo cual podíamos reemplazar la expresión 50-1 y nos resulta finalmente que el epsilon i es igual al epsilon z, ambos son iguales a menos nu sobre e por sigma x, ¿no? Entonces ahí tenemos las deformaciones plásticas, las deformaciones elásticas para un estado uniaxial de tensiones. Ahora, ¿qué pasa? Si el estado es triaxial, es decir, si nosotros tenemos sigma x, sigma y sigma z, bueno, se van a producir efectos análogos y vamos a poder calcular las deformaciones a partir del principio de superposición. Y evidentemente que las fórmulas se van a complicar un poco, ¿no? La epsilon x será igual a 1 sobre corchete, estoy leyendo la ecuación 52, ¿no? Sí, sí. Corchete sigma x menos nu, paréntesis, sigma y más sigma z. ¿Sí? Es decir, las otras tensiones me van a afectar a través del coeficiente de Poisson la deformación en el eje X. Lo mismo va a pasar en Y, lo mismo va a pasar en Z. Bueno, estas son deformaciones lineales que son producidas por las tensiones normales o tensiones longitudinales. Pero las tensiones tangenciales también producen deformaciones. Y me pareció muy interesante esta imagen que encontré en internet, en donde básicamente lo que esta imagen representa es un libro, digamos, muy grueso, que vamos a suponer que la base del libro estuviese, digamos, firmemente adherida a la mesa, y uno aplica una fuerza tangencial sobre la tapa superior, y evidentemente que, bueno, el libro va a tender a rotar. O sea, la aplicación de una fuerza tangencial me va a producir una distorsión que se va a indicar con la letra gamma, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como podemos tener tres tipos de tensiones tangenciales diferentes, vamos a tener tres distorsiones o deformaciones angulares diferentes. Y asociada a las deformaciones angulares o distorsiones, en vez de estar el módulo de elasticidad, va a estar el módulo de elasticidad de Young, va a estar el módulo de elasticidad por corte G, siendo que hay una relación entre ellos que está representada en la ecuación 58, ¿no? Bueno, y acá hay una tabla, que esta tabla está contenida en el libro de... a ver.
en el de Dieter, está esta tabla, en donde para los distintos materiales, o sea, acá tenemos aluminio, cobre, acero, acero inoxidable, titanio, tungsteno, tenemos los valores del módulo elástico, del módulo de corte y el coeficiente de Poisson. Es decir, que estos valores son constantes típicas para los distintos materiales, ¿no es cierto? Bueno, vieron que nosotros teníamos escritas las ecuaciones, volvamos un poquito para atrás. Nosotros tenemos acá ecuaciones de deformación en función de las tensiones, ¿no? Sí, El planteo que nos vamos a hacer ahora es el inverso. Nosotros queremos determinar las tensiones a partir de conocer las deformaciones. ¿Y por qué nos interesaría eso? Porque en realidad los sistemas de medición que uno va a acoplar a las estructuras o uno va a acoplar a las prensas para determinar las cargas de forjado o a las cajas de laminación para determinar las cargas de laminación, van a ser, por ejemplo, extensómetros eléctricos que van pegados en las estructuras y que esos extensómetros van a acompañar la deformación y como consecuencia de acompañar esa deformación nos van a entregar una señal y esa señal va a ser proporcional a la deformación. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros a partir de medir las deformaciones podemos calcular, podemos estimar los valores de tensiones a los cuales están sometidas las estructuras, las máquinas, las cajas de laminación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un estado de tensiones plano, es decir, sigma 3 es igual a 0 si lo pensamos en términos de las tensiones principales, o sea, tensiones principales sabemos son 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. En el caso que sigma 3 sea 0, todo el estado de tensiones está, digamos, contenido en un plano, por decirlo de algún modo, ¿no? O podría darse el caso que en todos los planos paralelos de la pieza, por el tema de solicitaciones externas, el estado de tensión sea plano y en ningún lado haya una tensión sigma 3. En el caso que sea así y a partir de aquellas ecuaciones que habíamos visto previamente, y vuelvo de nuevo para atrás, la 52 por ejemplo, pero ahora escrita en función de las tensiones principales, es decir, yo podría escribir epsilon 1 igual a 1 sobre corchete sigma 1 menos nu por sigma 2, porque decíamos que hay dos tensiones, ¿no? Entonces esa sería la ecuación 66, en donde el módulo de Young lo pasé para el lado izquierdo. Hago lo mismo para la ecuación 2, y luego, si yo quiero determinar sigma 1, sigma 2, lo único que tengo ahí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De manera tal que yo podría, por ejemplo, en la 66, despejar sigma 1 y el valor de sigma 1 meterlo en la 67 y obtener el valor de sigma 2. Entonces, de esta forma, nosotros podemos, a través de los valores de deformaciones epsilon 1 y epsilon 2 y conocido las constantes del material, determinar las tensiones sigma 1 y sigma 2 asociadas a esas deformaciones, ¿correcto? sí, 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 sí. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que está en el libro de Dieter y, bueno, el enunciado de ese ejemplo dice que efectuadas mediciones con extensómetros eléctricos, bueno, esta técnica que yo les venía mencionando, que bueno, hacia el final lo vamos a describir con un poco más de detalle, cómo es el principio de funcionamiento. Entonces, efectuadas mediciones con extensómetros eléctricos sobre la superficie libre de una placa de acero, estos extensómetros nos indican que las deformaciones principales son
0,004 y 0,001. Entonces, ¿qué se nos pide? Calcular las tensiones principales, sabiendo que nuestro material tiene un módulo de Young de 200 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0,33. Lo que tenemos que hacer es aplicar las dos ecuaciones que vimos en la transparencia anterior. Fíjense que estas ecuaciones que están acá son las que exactamente vimos en la transparencia anterior, es decir, las ecuaciones 68 y 69. Entonces, el módulo de Young, acá lo tenemos, 200 gigapascales. El coeficiente de Poisson 0,33. Epsilon 1, que es la mayor de las deformaciones, son 4 milésimos. Y después tenemos nuevamente Poisson multiplicado por la deformación menor, epsilon 2, que es 1 milésimo. Eso nos da 965 megapascales para la tensión mayor principal sigma 1. Si hacemos lo mismo, la sigma 2 nos da de 516 megapascales. En el caso que nosotros hubiéramos pensado estimar las tensiones simplemente multiplicando el módulo de Young, o sea, aplicando la ecuación de Hooke, es decir, multiplicar el módulo de Young por la deformación, o sea, sigma 1, haberlo calculado, sigma 1 como E por epsilon 1, es decir, 200 por 4 milésimos, eso nos da 800 megapascales. Y en el caso de sigma 2, 200 megapascales. Bueno, claramente se ve que el cálculo habría sido incorrecto, ¿no? Acá tenemos una diferencia bastante apreciable, más que nada en la tensión sigma 2,